este tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Muy buenas noches, amigas y amigos de Evolución Radio. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer programa After Work. Estamos de estreno acá los domingos en la noche. Bueno, para las personas que me han visto acá en Evolución Radio, mi nombre es Cristian Celi. Nosotros también salimos los días lunes con mi amiga y compañera Jimena Llanes. Tenemos el programa Hablemos de Sexualidad ya desde hace algunos meses. Pero bueno, hoy tenemos un nuevo espacio acá con otra temática. Una temática que va a abordar temas del mundo y ambiente laboral, ¿sí? Vamos a tener invitados especiales cada semana. Vamos a tratar todo lo referente al mundo de trabajo, ¿sí? Nos encantaría que los jóvenes que de pronto están dudosos y que no saben cómo es este tema de las organizaciones, pues aprendan un poco más con los temas que vamos tratando acá domingo a domingo. Y por cierto, también las personas que tienen ya experiencia para que nos puedan contar sus vivencias, sus experiencias e ir compartiendo conocimientos entre todos. Bueno, hoy día es un día especial también. Estábamos conversando con Ronald acá que es el Día del Padre. Así que pues felicidades a todos los padres que están conectados. Qué gusto, espero que les hayan festejado bien. La frase cliché, ¿no? El Día del Padre, así como el Día de la Madre, tiene que ser todos los días. Pero bueno, el día de hoy pues espero que ese reconocimiento a los buenos padres pues haya llegado como se lo merecen, ¿sí? Y que sea también una patadita de buena suerte arrancar en el Día del Padre, After Work. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema interesantísimo, cultura organizacional. Lo he escogido como tema de inicio porque creo que es la base, el pilar, si es que vamos a hablar de todo el mundo laboral. Y para eso hemos invitado a una joven profesional, una joven y talentosa profesional. Yo la conozco desde hace muchos años. Cristina Hidrobo ya tiene mucha experiencia a pesar de su corta edad y también es muy bien formada. Pero bueno, dejemos que ella misma se presente. Bienvenida, Cris, a nuestro primer programa. Estoy seguro que nos va a dar igual la suerte para que muchas personas se conecten domingo a domingo. Bienvenida, Cris. Claro que sí, Cristian. Bueno, muchas gracias por invitarme a formar parte de estos espacios. Me parece muy interesante que en el país existan personas que vayan teniendo estas iniciativas de ir aportando temas empresariales que sirvan un poco para el desarrollo y para ir mejorando la situación en la que actualmente nos encontramos. Entonces, de una manera corta, me voy a presentar ya con esos antecedentes tan buenos que ha dado Cristian. Mi nombre es Cristina Hidrobo. Trabajo ya 10 años, cerca de 10 años en una empresa industrial, también comercializadora de varios productos, y hoy por hoy mi mayor experiencia está en temas de planeación, control de gestión y también en estrategia. Estoy cursando una maestría en dirección de empresas en el IDE, en la cual, digamos, en esta escuela de negocios se me ha despertado aún más la curiosidad por seguir abordando qué más hay en los modelos de negocio y qué más se puede hacer para que las empresas sean sostenibles en el tiempo y en general para que podamos salir en el país de solo tener negocios o emprendimientos a realmente ser empresarios.
Eso podría contarles sobre mi experiencia y vuelvo a repetir, es un gusto para mí el día de hoy poder hablar de cultura empresarial. Qué chévere, Cris, qué chévere y qué placer, pues, ver cómo los jóvenes actualmente en el país, pues, buscan prepararse todo el tiempo, ¿no? Qué bueno, felicitaciones porque está acabando su maestría. 10 años, me comenta. ¿Qué cargo está ejerciendo en tu actual empresa, Cris? Actualmente estoy de jefe de planeación y control de gestión y también abordo toda la parte estratégica de la empresa en torno a definir la metodología, definir el plan estratégico y ver cuál sería el futuro de cada una de las líneas de negocio de la empresa. Qué bien, qué interesante, qué bien. Ujú. Justo hablamos un ratito antes de conectarnos informalmente, entonces recuerdo que decíamos que tanto la estrategia como la cultura son las bases de toda organización, ¿no? Los pilares, ¿sí? Y qué chévere que usted esté en este mundo de estrategia y que yo sé que le apasionan los conceptos de cultura organizacional. Completamente, completamente. ¿Y por qué me apasionan? Es porque uno ahora debe identificar que las empresas definitivamente están y van a seguir estando rodeadas de personas, ¿no? A veces hay ahora la problemática de qué va a pasar con ciertos puestos de trabajo, procesos más automatizados o con la aceleración que ha tenido la tecnología, pero no me queda duda de que ahora y en el futuro las empresas van a seguir formadas de personas y en este entorno uno debe comenzar a uno como directivo tiene el debe de seguirse formando, de seguir estudiando, entendiendo estos conceptos de cómo hacer que las organizaciones sean estos organismos vivos que se muevan a través de propósitos firmes que tengan sus colaboradores. Bueno, al tener ya más de 20 años trabajando en áreas de talento humano, pues estoy 200% de acuerdo con usted. Si bien es cierto, bueno, ya vamos a topar, usted se ha adelantado un poquito, ya vamos a topar el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, de cómo están modificando las culturas en las organizaciones, pero sin embargo la base, como usted bien menciona, Cris, siguen siendo las personas. Qué chévere. Bueno, ¿qué le parece si arrancamos, Cris, con el concepto, qué será cultura? Incluso antes de cultura organizacional, porque capaz que para las personas que se han conectado es un concepto nuevo esto de cultura organizacional, porque aún no trabajan. Pero sí han escuchado la cultura de un país, la cultura de la ciudad, de un pueblo. ¿Qué será cultura? Bueno, ¿qué es cultura, no? Como usted decía, Cristian, realmente uno puede encontrar cultura en el país, uno puede encontrar cultura en la propia casa, en el grupo de amigos. ¿Y por qué podemos llegar a definir la cultura de una manera tan sencilla? Es porque es la suma de comportamientos que tenemos las personas en un determinado lugar. Hoy por hoy un conocimiento, una definición más bien un poco más teórica, es decir, que es un conjunto de normas, un conjunto de valores, de creencias que tiene un grupo. Y realmente es cómo nos comportamos nosotros en un determinado lugar. Entonces, la cultura no es un concepto nuevo en la actualidad, no es un concepto solo de empresa, es un concepto realmente global. Voy a poner un ejemplo de ello y lo voy a hacer poniendo un ejemplo en una casa para que sea bastante práctico, didáctico de entender. En un hogar nosotros podemos tener el comportamiento de que, o el valor de no decir mentiras, por ejemplo, de decir siempre la verdad o de abrir conversaciones difíciles cuando no estamos cómodos con algún tema con nuestra pareja, con nuestros hijos o con nuestros padres. Eso es cultura. Desde ahí Excelente. podemos definirla. Muy bien definido y de forma práctica para que todos entendamos. Y evidentemente, si le relacionamos ahora sí al mundo laboral de cultura organizacional, pues no debería cambiar, ¿no? No debería cambiar porque si nos imaginamos una empresa en donde convivimos, si es una pequeña empresa, 10, 20, 50, una mediana, 150, 200, hasta llegar a miles de personas, donde interactuamos durante 8, 10 o hasta 12 horas, que es lo que eh, indica el tiempo máximo que indica nuestra normativa laboral. Entonces hablamos que son muchísimas horas, quizás incluso más tiempo que en nuestros hogares. Entonces, qué interesante pues analizar esas interacciones, de esos comportamientos, como usted dice, la personalidad que le pone cada una de las personas. Yo diría que es el ADN de una organización, ¿no? La identidad que tienen las empresas, como que su cédula de identidad y que eso va a marcar pues el comportamiento que van a tener los miembros de sus equipos de trabajo.
Justamente, Cristian, el decir que es el ADN creo que es bastante acertado porque es la suma de la identidad, es la suma de un conjunto de creencias que van formando la identidad que tenemos en la empresa y por eso yo decía que en torno a definir la estrategia en los negocios, la cultura es tan importante porque nosotros no podríamos definir un objetivo que alcanzar si la cultura, si este ADN que usted ha mencionado realmente no está enfocado con la estrategia que queremos lograr. Entonces, es importante que las empresas en el Ecuador no le vean como un concepto que no es aplicable. Ahora he escuchado varios directivos que dicen que es un concepto romantizado en la actualidad, la cultura, el Mm. propósito, el que las personas sean el centro de los modelos de negocio. Entonces, yo sí haría la invitación a que uno de los primeros pasos luego de entender qué es la cultura sea hacer un diagnóstico simple en las organizaciones, ¿no? Y no un diagnóstico de enlistar qué valores o qué creencias existe en una empresa, sino más bien de observar. Porque hay una frase que a mí me gusta mucho que es que la cultura es como el viento. Realmente está siempre presente, pero cuando pasa puede llevarse bastantes cosas que van a su alrededor. Entonces, el hacer un diagnóstico en una empresa sería muy simple en una familia o en un grupo de amigos, como lo dije anteriormente. Qué bien, excelente, muy bien. Por aquí estaba leyendo algo interesante. Dice, gracias a la cultura organizacional fortaleces los lazos de identidad corporativa entre tres actores principales, la marca, el equipo de trabajo y los clientes. ¿Qué opina, Cris? Bueno, creo que es bastante acertado el decir que aquí hablamos ya más bien de una cultura con los stakeholders o con los grupos de interés que puede tener un negocio. Y es bien importante que esta cultura que yo comentaba se puede observar de una manera informal en una empresa, también la observan los clientes. Y voy a poner un ejemplo. A veces nosotros decimos, voy a definir qué le quiero entregar al cliente. Y cuando yo quiero definir qué le quiero entregar al cliente a través de un producto, a través de un servicio, yo tengo que ver qué de diferente le voy a dar en la actualidad. Entonces, a veces las empresas decimos, yo hacia afuera a mi cliente le quiero entregar simplicidad, quiero hacer que todo sea simple para mi cliente. Entonces uno dice, suena bastante bueno, ¿no? El cliente puede percibir simplicidad hacia afuera, pero ¿qué pasa si yo hacia adentro tengo una suma de comportamientos en mi personal que no le hacen la vida simple internamente en la interacción con los procesos? Yo no estoy teniendo congruencia. Entonces, en este comentario, cuando menciona el fortalecer los lazos también de los clientes, también de los trabajadores, es que nuestra cultura se ve reflejada también hacia afuera en las partes interesadas y no es únicamente un concepto interno. Por eso yo mencionaba que es como tener un modelo vivo, un modelo que va avanzando y a la vez conecta con los stakeholders. Correcto, correcto, perfecto. Estaba viendo por acá, bueno, evidentemente la cultura no es estática, ¿no? Como decíamos al inicio, pues va evolucionando al ritmo de la evolución del mundo. Las empresas que se estancan y que no van flexibilizándose y diversificando, pues tienden a desaparecer. Y tenía algunos datos interesantes. Usted también ya nos va a dar unos datos. Yo sé que tiene unos datos súper buenos de la maestría. Eh, en la década, entre la década del 60 y el 70, surge el concepto de cultura corporativa, ¿sí? Luego pasamos en la década del 80, ya la cultura empresarial tiene un enfoque más hacia el cliente. En la década del 90, ya empezamos a hablar de tecnología, una cultura de emprendimiento y tecnología, hasta llegar al siglo XXI con una cultura ágil y lo que usted decía, centrada en la gente. Las tendencias actuales es la cultura remota y flexibilidad. La flexibilidad que decíamos, ¿no? Las empresas tienen que ser flexibles para irse adaptando. Y de aquí me viene a la mente cuando yo decía que interactuamos muchas personas en un espacio. eh, claro, uno dice son personas de diferentes edades. Y en este momento justo estamos viviendo la interacción de cuatro generaciones que conviven. Eh, Quizás algunos hemos escuchado, otros no. Los baby boomers, la generación X, la generación Y y la generación Z. Rápidamente, para describir a los baby boomers, son ya los más viejitos, los que tienen ya de 60 para arriba. Eh, Quizás ellos están en puestos bien importantes, en puestos gerenciales. Y esto es bien importante remarcar, pues son los que marcan el camino de liderazgo
y son los que tienen que ir delineando la visión de la organización. Luego viene la generación X, ahí me queda viendo la Cris como que ya estoy yo ahí. Es la generación intermedia, ¿no? Los que estamos de entre 40 hasta 50 años, y ahí me incluyo yo, sí, con mucho orgullo. Esta es la generación que ha vivido los cambios, ¿sí? Acá, por ejemplo, hemos visto los cambios de la incorporación de la mujer en el trabajo, la tecnología, ¿sí? Y todos estos cambios, dicen al menos la teoría, que somos la generación más adaptativa a los cambios, ¿sí? Luego viene la generación Y, ahí le regreso a ver a nuestra invitada Cris, los bien llamados millennials. Entonces ahí ustedes escríbanme, ¿cómo es Cris? ¿Quiénes serán los millennials o la generación Y? Bueno, realmente me acabo yo de enterar que no soy millennial por un año de diferencia. No Yo me digas. siempre pensé que fui millennial, es más, y bueno, me llama a mí la atención las características en general de las personas millennials. ¿Por qué? Porque son personas que cada vez buscan identificarse, algo que les identifica mucho es que tienen que tener un propósito o una razón de ser de las cosas que hacen, es decir, buscan que lo que hacen tenga un impacto importante. Cada vez están identificados menos con quedarse mucho tiempo en un lugar. Antes una práctica muy común de las personas era, o los papás mismos nos decían, tienes que encontrar una empresa en la cual te llegues a jubilar, tienes que tener estabilidad laboral, tienes que tener bienes materiales, tienes que comprarte la casa, el carro, tener la familia. Y ahora cada vez más los millennials ya no se identifican con eso, tienen menos bienes materiales. Por ejemplo, yo tengo muchos compañeros que ya no necesariamente tienen un auto, más bien ya no invierten en el tipo de bienes materiales. Son personas que varían de negocios, varían de industrias, van encontrando nuevos proyectos en sus vidas, muchos de ellos llegan a emprender. Entonces, se vuelve un reto esto del cambio de las generaciones, y es que no solo hablábamos de que las culturas no son estáticas, y hablábamos de por qué no son estáticas, y es porque no solo cambian los negocios en el mundo, han habido muchísimos cambios, y creo que los cambios, principalmente a raíz de la pandemia, se han acelerado mucho más, los cambios tecnológicos, los cambios de encontrar esto de modelos de negocios cada vez más en plataformas o modelos de negocios digitales, pero también las personas cambiamos por el tiempo. Cristian, usted decía el tema de que las personas mayores están en cargos de liderazgo, pero ahora cada vez más uno en las empresas encuentra en cargos de liderazgo a personas más jóvenes, o encuentra equipos mucho más mixtos en los cuales hay líderes más jóvenes y personas hacia abajo en las jerarquías, personas mayores. Entonces, se vuelve un reto cómo poder liderar incluso a estas personas, o cómo poder identificar cuáles son sus motivaciones. A mí algo que me gusta muchísimo es la teoría de las motivaciones, que es definitivamente algo que yo recomendaría. Mi objetivo el día de hoy es dejar ciertos consejos prácticos para directivos o personas que estén en negocios y nos estén escuchando. Y es que entender cuáles son las motivaciones de las personas es súper fácil, ¿no? Existe un sistema de motivaciones extrínsecas, que es más bien cuando nos motivan las cosas materiales, nos motiva el dinero; el tema intrínseco, cuando nos motiva más bien el aprendizaje; y motivaciones trascendentales, que ojalá cada vez las empresas cuenten con más personas que tengan motivaciones trascendentales, porque son personas que buscan un objetivo superior. Voy a poner un ejemplo clarísimo de qué hacer uno como directivo con este tipo de personas. Si yo quiero poner un programa de formación en un obrero que tiene una motivación extrínseca, no lo va a tomar de la misma manera que alguien que pueda tener una motivación intrínseca. Probablemente sea mejor para una persona de motivación extrínseca darle algo que él pueda palpar como un beneficio económico real. Ese creo que es un objetivo, y creo que el tema de las culturas estáticas nos hace también revisar el tema de las motivaciones de las personas. De acuerdo, completamente. Y claro, ahí mientras usted nos hablaba de las motivaciones o los incentivos que tienen que dar las organizaciones para que las personas se motiven, eh, claro, estamos hablando de las generaciones, ¿no? Usted nos describía la generación millennial, y hay una nueva generación incluso, la generación Z, que es más retadora aún porque son los más jovencitos que irrumpen en el mundo laboral con fuerza.
Y claro, yo estaba pensando en las motivaciones, porque claro, estos jóvenes, estos chicos, tienen otro tipo de, o necesitan otro tipo de incentivos para motivarse que quizás alguien de 40, 50 años, que de pronto su motivación es la estabilidad laboral, llegar a jubilarse en la empresa, tener sus ahorros y adquirir, como usted decía, algún bien, su casita. Eh, los jóvenes no. Un joven que yo conversaba el otro día me decía, no, ¿yo para qué? Primero, ¿yo para qué me voy a casar? Y luego, no, qué pereza estar ahorrando para una casa si de pronto mañana yo me veo viviendo en otro país. Entonces, no necesito mi casa propia. Entonces, ahí está el gran reto de las organizaciones. Si queremos retener un talento joven, un potencial talento, que quizás pues a los 2, 3 años ya es mucho tiempo. Antes se hablaba de que las personas tienen que durar 10, 15, 20 años y de pronto jubilarse, pues ahora no. 5 años es un montón de tiempo para los jovencitos. ¿Qué tipo de motivaciones podríamos, o más bien, qué tipo de incentivos? Porque bueno, las motivaciones no se entregan, sino los incentivos para que las personas se motiven. Cree que usted deberíamos darle a estos jovencitos para que puedan desarrollar de mejor manera su potencial y duren un poco más en las empresas. Bueno, me quedé bastante pensando en el tema de que 5 años es bastante. Yo les mencionaba que estoy ya actualmente trabajando en una misma empresa 10 años y soy ya no de la generación de los millennials, sino de la generación Z, ¿no? Y claro, bueno, son rasgos, pero que no necesariamente se cumplen al 100%, ¿no? ¿Qué Correcto. recomendaciones podría dar yo? Una principal es que los directivos deberían enfocarse en el desarrollo profesional de estas personas. ¿A qué me Ujú, refiero con desarrollo profesional? A que si tengo yo una persona en un cargo de trabajo ya 2, 3, 4 años, que está realizando las mismas actividades, es una persona con estos rasgos generacionales, casi que yo sé que se me va a ir muy pronto. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Identificar en qué lugar puedo explotar el mejor potencial de esta persona. Esto puede ser, por ejemplo, a veces trabajamos con personas que tienen una cierta educación, que tienen ciertas competencias, pero que conforme nosotros vamos avanzando en trabajos en equipo, podemos llegar, por ejemplo, a encontrar que es un buen gestionador de proyectos. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué podría hacer yo como directivo? Hacer que esta persona gestione diversos proyectos, interactúe con varias áreas o procesos de la organización. De esta manera voy a hacer que no haga las mismas actividades todo el tiempo. Entonces, la primera es tener un desarrollo de mi personal. La segunda es tener un equilibrio entre la vida y el trabajo. Cada vez menos de estas personas se identifican con un horario de trabajo, por ejemplo, de 8 horas, o cada vez se identifican menos con una práctica que aún es común en las empresas y asusta, que es que son mejor valoradas las personas que más horas están trabajando o que más horas tienen prendido su computador. Y eso a veces es únicamente una respuesta de ineficiencia. Y eso también es cultura en las empresas. En las empresas también es cultura ver que un comportamiento sea, no puedo irme temprano porque el resto me mira mal porque ya me fui. ujú. Entonces, ¿por qué los directivos no podríamos crear esos espacios de equilibrio vida-trabajo? Puede ser que las próximas generaciones tengan un día de la semana en el que no quieran trabajar, en el que Ujú. sientan que tienen menos energía y tienen más energía un sábado. Entonces, podríamos llegar a ser más flexibles con los horarios de trabajo, incluso con las mujeres. Ahora hay un rol de la mujer mucho más importante en el ámbito de los negocios, lo cual lo digo con muchísimo orgullo. Cada vez se ve más mujeres haciendo negocios, cada vez se ve más mujeres en programas de maestría. Yo actualmente mi maestría soy muy orgullosa de compañeras que están en ese ritmo de estudio teniendo hijos. Entonces, podríamos también generar estos espacios para que las mujeres y para que los hombres también puedan vivir distintas etapas. Había dicho ya el tema de tener el desarrollo, un foco en el desarrollo profesional. Había dicho el tema de tener un equilibrio entre vida y trabajo. Esto hace que los trabajos tengan menos presencialidad. Un tema del cual no puedo sentirme orgullosa es que en el Ecuador, después de que pasó el COVID, la pandemia del COVID, las empresas volvieron a la presencialidad, algunas ya completamente. Se ve líderes que se asustan de no tener el control de las personas al verles sentadas en sus puestos de trabajo.
Entonces son también cuestionamientos de cosas que con las nuevas generaciones no nos van a funcionar. Y un tercer punto es el tema de tener un sentido mayor de pertenencia y de impacto en las actividades que hacen las personas. No voy a profundizar en el concepto, más bien ahora ya de tener un propósito de las acciones de las personas. Antes hablábamos mucho esto de tener la misión, visión, valores, filosofía de la empresa. He visto muchas empresas que contratan, que tercerizan el servicio de que alguien les ponga una visión, misión y valores en sus páginas web, o que también tercerizan sus procesos de planeación estratégica. Y ahora el propósito viene a barrer todos estos conceptos para convertirse en una fuerza intrínseca importante de los trabajadores, que es como poder mover mundos, es como tener un propósito mayor, un fin mayor de alcanzar la actividad. Creo que esas tres recomendaciones podría dar para el tema de liderazgo con las nuevas generaciones. Muy bien, nos quedó clarísimo y qué interesante porque, claro, tal cual como usted dijo, pues las empresas que son muy rígidas y no son flexibles ante la nueva realidad de las nuevas necesidades, expectativas, intereses que tienen las nuevas generaciones, pues definitivamente lo que van a atender es que las personas se desmotiven y vayan saliendo de la empresa y se pierdan buenos talentos y todo lo que se invirtió en esa persona, pues quizás se desperdicie. Entonces, bueno, esa apertura al cambio que a veces tenemos resistencia, sobre todo las personas que han venido culturalmente con otro tipo de convivencia, del día a día, pues tienen que evolucionar, así como estamos en Evolución Radio. Quería también invitar a que las personas que están conectadas participen con nosotros, pueden escribirnos al 0995-619-964. Les repito, 0995-619-964. Y con gusto pueden enviarnos mensajes para Chris sobre el tema que estamos tratando y con gusto pues acá les vamos a resolver sus inquietudes. Participen con nosotros, por favor. Bueno, estaba leyendo un dato, usted entre las cosas interesantes que mencionó Chris, una nueva modalidad de trabajo que decía el teletrabajo, ¿no? Que salió a raíz de la pandemia y que parecía que las empresas iban a ir hacia esa tendencia, pero usted nos mencionaba que luego de la pandemia como que volvimos a la presencialidad. Yo veía acá un dato de Price que el 84% de las empresas justo volvieron a una modalidad de trabajo presencial o mixta. O sea, solo un 16% de trabajo, pues como que se quedaron en el teletrabajo. Y esa Cristian, realmente es un dato que se ve más aún reforzado. Yo estuve revisando una investigación que hizo uno de los profesores del IDE, que es en donde me estoy formando en esta maestría que les comentaba. Ujú. Y acerca del liderazgo en 276 empresas del Ecuador con ventas de más de 5 millones, podemos ver que un 42.3% de líderes están identificados con el liderazgo más bien transaccional, ¿no? O sea, más bien el liderazgo de alcanzar productividad, de alcanzar eficiencia, Resultados. un liderazgo del corto plazo, un liderazgo de transacciones. Y esto se refuerza aún más con el dato de Price, ¿no? Porque siento que controlo a mi personal cuando le veo cerca, ¿verdad? Tengo que apagar incendios del día a día. Y sin darme cuenta, realmente mi gente no tiene un propósito, realmente tengo personas que no viven la cultura, porque tampoco es que todas las personas de la organización viven la cultura, ¿no? Llegar a definir que un 100% del personal vive la cultura es un anhelo muy grande o un sueño de largo plazo, pero también podemos llegar a tener en las empresas personas que no necesariamente viven la cultura al 100%, pero que también son buenas en general los resultados. Entonces, este dato de liderazgo se contrasta bastante bien con este que veíamos de por qué volvimos al tema de jornadas presenciales o jornadas mixtas. Y es porque no estamos haciendo la tarea en las empresas de entender que el mundo ya cambió y que definitivamente el mundo no nos va a esperar a que nosotros queramos tener este cambio. Y eso nos pasó en la pandemia, ¿no? En la Ujú. pandemia de un día a otro estuvimos confinados y nos tocó acostumbrarnos. No tuvimos ni siquiera la oportunidad de decir de pronto no me acostumbro al teletrabajo.
y es digamos, es también un tipo de trabajo que tuvo muchas implicaciones. Pocas empresas sí lograron quedarse en el tema virtual, pero la realidad sería cuestionarse, ¿no? ¿Por qué las empresas que volvieron a la presencialidad volvieron de esa manera cuando habían dado un paso muy, muy grande, muy, muy gigantesco en el tema de poder tener este tipo de jornadas? Claro, es un tema ya de cultural, ¿no? Como usted decía, a veces tenemos la percepción de que necesito verle a la persona que está frente al computador para interpretar que está trabajando, cuando al final, pues, lo que mandan son los resultados. Y los resultados, pues, muchos jóvenes lo dan de mejor manera en el trabajo. O quizás mixto. Creo que el trabajo mixto es el que a corto plazo se irá imponiendo en las organizaciones. Creo que los jóvenes irán empujando esa nueva modalidad de trabajo poco a poco y pues las generaciones antiguas pues tendrán que abrirse a estos nuevos espacios de trabajo, a esta nueva cultura que se viene en el mundo. Porque como les decía al inicio, pues las empresas que no siguen al ritmo del mundo pues se irán estancando. Acá tenemos, ya nos escribe Pablo. Gracias, Pablo. Me ha mandado un mensaje por WhatsApp. Me ha mandado una pregunta súper interesante. Me dice, bueno, un comentario. Ingresé a una empresa en la cual me dijeron que la cultura era muy diferente a la que estoy viviendo. ¿Qué puedo hacer? Qué chévere, Pablo. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias por tu Muy, participación. A ver, es una pregunta muy interesante, ¿no? excelente Y, pregunta, sí. y es que si hoy, al igual que lo que pregunta Pablo, yo preguntaría a un grupo de personas, ¿cuál es la cultura de la empresa? Estoy segura que algunas de ellas solo se quedarán No en sabe, silencio. ¿Por qué? claro. Porque las empresas y las personas que estamos en las empresas no hacemos bien la tarea. ¿Y a qué me refiero con no Ujú. hacemos bien la tarea? A que para decirle a una persona no vives la cultura, es importante haberle entregado desde el proceso de selección de personal, ¿no? Esto es bien importante y es un conocimiento, es una práctica que no necesariamente se realiza. Nosotros en las empresas deberíamos incluso seleccionar personas explicándoles cuáles son los comportamientos que se viven adentro en la cultura. Porque, ¿qué pasaría si a mí alguien me dice que tiene un tipo de comportamiento que no es negociable con mi ética personal? Yo no debería continuar en un proceso de selección. Entonces, Ujú. Pablo, el consejo que yo te puedo dar es que antes de entender que la situación está mal, vivir la cultura de un lugar no está mal, quizá puedas incluso llegar a no estar identificado. El primer paso es solicitar a la persona, al área de la empresa, generalmente es del área de recursos humanos o puede ser tu jefe directo, cuáles son los comportamientos de la cultura de la empresa para que puedas realizar una evaluación directa con tu jefe o nuevamente el área de recursos humanos y puedas ver en cuáles de ellos tú no estás viviendo la cultura. Podrían llegar a realizar alguna calificación y ver, y ahí tú podrías revisar, no sé, pongo un ejemplo, son 5 comportamientos y uno de ellos es el que no tienes desarrollado. Si esa brecha es muy grande y tú puedes llegar a desarrollarla de alguna manera, ahora hay técnicas, por ejemplo, de coaching, tú puedes conversar con la empresa para ver cómo lo puedes desarrollar o revisar si estás en el lugar correcto. Ese creo que sería mi consejo para Pablo. Clarísimo, clarísimo. Las personas se están animando. Acá también nos Mm. escribe Carlitos Vinuesa. Carlos nos pregunta, bueno, algo que ya lo hablamos hace un momento, y se ha escuchado de Cristina que los millennials cambian de trabajo en promedio de cada 2 años por la búsqueda de aumentar su sueldo y no por inestabilidad laboral. ¿Cómo puede una empresa darle una motivación al millennial para que no se vaya por este motivo? Creo que ya lo comentamos, ¿no? Sí, El tema de... creo que ya lo Ujú. comentamos, pero un poco resumiendo es el tema de las motivaciones, ¿no? Cada vez menos la motivación de un millennial está en la parte extrínseca. Y extrínseca me estoy refiriendo únicamente a entregar un salario fijo. A veces las empresas pueden lograr más con un millennial, con paquetes de remuneración variable, con programas de beneficios alineados a los gustos o preferencias de la persona. Voy a poner un ejemplo. Si tengo un millennial en mi equipo que disfruta mucho de hacer ejercicio, ¿por qué yo no podría tener con él un bono mensual para que él haga ejercicio? Si al final el ejercicio me puede ayudar a que él esté más sano, a que tenga más motivación en el trabajo,
si yo veo que él quiere desarrollarse en conceptos de inteligencia artificial? ¿Por qué no puedo pensar en buscar para él formación de inteligencia artificial? Porque él al momento de evaluar cambiarse de trabajo va a tomar en cuenta esto como parte de un salario más emocional, ¿no? Que es mucho otro Ujú. concepto del que se habla ahora. Claro, el salario emocional correcto y que es el que prima en los jóvenes sobre el sueldo en sí para ganar esa estabilidad y como Carlos nos decía, para que no se nos vayan a los 2 años. Es correcto. Correcto. Ujú. Karen también nos escribe. Qué bien, qué bien. Chévere que las personas se han enganchado con el tema, con nuestra invitada. Dice, felicitaciones, Cris, por tu programa. Muchos éxitos. Muchas gracias, Karen. ¿Qué tanto puede influir la cultura organizacional en el ambiente de trabajo? Mm. Excelente, claro. Y a veces confundimos, ¿no? Estas terminologías entre cultura organizacional y clima organizacional, clima laboral, y son diferentes. Si bien están relacionados, pero no tienen que ver. Yo diría que más bien, antes de dar la palabra a Cris, el clima laboral es el resultado de cómo se dé la cultura organizacional en la empresa, para que, por ejemplo, Pablo nos diga, estoy confundido, quizás me dijeron una cosa en la entrevista y después en el transcurrir de los meses, en el día a día veo que es otra. Y claro, esas confusiones empiezan a generar quizás desmotivación en la persona y un clima laboral negativo bajo. Va por ahí, ¿no, Cris? Sí, completamente. El clima laboral es un resultado de la cultura que se vive en una organización. Ujú. Muy bien, muchas gracias, sigan escribiéndonos. Vamos a avanzar y usted topó un tema que creo que es algo que tienen que revisar todas las organizaciones en la actualidad y es la tecnología y la inteligencia artificial, ¿sí? Ujú. Eh, la temida o satisfactoria inteligencia artificial, que es un tema novedoso para muchas empresas y otras quizás ya han avanzado desde hace unos años en este mundo tecnológico. ¿Qué tan agresivo ve o qué tan rápido va a llegar al Ecuador, Cris? ¿Cree usted que va a llegar la tecnología y la inteligencia artificial al mundo laboral ecuatoriano? Bueno, realmente espero que termine por llegar pronto. Hay un porcentaje, definiría como muy pequeño, de empresas que ya tienen todo el tema de inteligencia artificial dentro de las empresas. Y creo que, ¿por qué decía quisiera que llegue pronto, pero antes de eso quisiera que las empresas, nuevamente digo, hagan bien la tarea en hacer un diagnóstico sobre sus procesos, ¿no? Porque a veces entendemos o vemos la inteligencia artificial como una nueva moda y realmente no revisamos hacia adentro y creemos que la inteligencia artificial o que la tecnología nos va a solucionar la vida. Y terminamos automatizando procesos repetitivos, procesos muy ineficientes. Esto no hace que nosotros no dejemos de pensar. Hoy por hoy la inteligencia artificial todavía no reemplaza al ser humano en poder analizar, en poder realmente hacer este tipo de análisis, de decir cómo están mis procesos. Si las empresas han logrado definir, diagnosticar cómo están sus procesos, han visto que necesitan inteligencia artificial, que necesitan automatización, me parece a mí correcto, porque prácticamente comenzamos a migrar a una nueva cultura más bien ya de humano-máquina. Y Mm, es entender que también como personas, lamentablemente sí habrán cargos que terminen reemplazados, porque hay cargos en los que un porcentaje alto son realmente tareas repetitivas. Y ahí está el desafío de las personas, ¿no? Reaprender, reinventar. reinventar. Ujú, ujú. Es esa la respuesta. ¿Qué deberíamos hacer las personas? Reaprender, como dije, reinventarnos, ver qué más podemos hacer, educarnos en inteligencia artificial, no solo verlo como una moda. ¿Y qué podrían hacer las empresas? Hacer un diagnóstico de cómo están actualmente y también darse cuenta de que nuevamente vuelve la cultura de lo que tanto hablamos. La Ujú. cultura también tiene que estar lista para una transformación digital. Total, y creo que es inevitable, ¿no? Todas las empresas, más tarde, más temprano que tarde más bien, eh, tendrán que involucrarse en el mundo de la inteligencia artificial, de los datos eh, y de la tecnología. Aquí estaba viendo algunos pasos, unos consejos. Usted ya nos nombró el tema del diagnóstico. No solo con la inteligencia artificial, el diagnóstico es fundamental para saber el punto de partida de una organización
¿sí? En qué terreno estamos pisando en ámbitos de cultura organizacional. Pero si queremos meternos en inteligencia artificial, el primer paso es el diagnóstico para saber análisis de datos, encuestas y sondeos con el personal y la observación que también pues, puede ayudarnos como una herramienta a observar al personal de qué, de qué tan avanzados están y qué tan comprometidos con el tema de la tecnología. Luego la planificación, evidentemente usted que está en el mundo de planificación estratégica sabe que la planificación es fundamental para, para avanzar con este proceso. Aquí nos dan algunas herramientas, modelado de escenarios, visualización de datos. Este me llamó sumamente la atención, me parece súper chévere. Dice software de colaboración. Dice involucrar a los empleados en el proceso de planificación, garantizando que la visión de la cultura sea inclusiva y apoyada por todos. Qué chévere, qué chévere. Esta La- parte, esta parte de, digamos, de poder tener esto de diversidad e inclusión es nuevamente una práctica de cultura. Y yo le añadiría dos temas que me parecen muy interesantes de cara a una cultura de transformación digital que estamos conversando. Y creo que Ajá. la primera práctica es abrir la puerta a culturas de experimentación. ¿A qué Mm, me refiero? A que a veces tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a equivocarnos y por eso las personas dejan de darnos ideas, cerramos espacios de innovación y hoy por hoy, si nosotros queremos entrar a transformación digital, tenemos que comenzar a premiar el fracaso, porque habrá que experimentar de tal forma, realizando pilotos para llegar a tener una solución concreta. Y la segunda, sin alargarme mucho, es tener metodologías de solución de problemas. Como yo dije, el análisis aún no está siendo reemplazado por las máquinas y tendremos que revisar hacia la interna por qué nosotros tenemos tantos problemas que no terminan siendo solucionados de causa raíz y es porque no hacemos procesos de sentarnos a pensar en por qué se dan los problemas, Cristian. Entonces, yo añadiría esas dos como pilares antes de irnos a la par del diagnóstico, antes de irnos ya a instaurar la tecnología o la inteligencia artificial como tal. ujú, ujú. Y claro, y para cerrar, eh, luego de lo que usted inteligentemente nos ha comentado, pues ya vendría la fase de implementación y la evaluación, ¿no? Como todo proceso, hay que evaluar los resultados, hay que evaluar los avances. Y bueno, yo creo que este tema de la inteligencia artificial y la tecnología amerita todo un programa. Ya vamos a pensar algún invitado por ahí que Sí, nos quedó corto el tiempo para hablar de cultura. nos quedó corto el tiempo para hablar de cultura. Es un tema apasionante, sin duda. Me encanta que se hayan enganchado las personas que se conectaron. Y bueno, pues un gusto haber compartido, Cris, el día de hoy con usted. Quisiera que por favor nos dé un último mensaje, una última recomendación a todas las personas, a todos los empresarios, los emprendedores, porque también cuando hablamos de empresas, hablamos de pequeñas empresas. Entonces hay muchas personas que están pensando en emprender su negocio y pues quizás estos temas van a ser muy novedosos e interesantes para aplicar en sus nuevas empresas, en sus nuevas organizaciones. ¿Qué mensaje le dejaría, Cris, a todas estas personas y, por cierto, también a las medianas y grandes empresas? Bueno, para mí realmente es un gusto. La cultura, como creo que ya lo mencioné antes, es un tema que realmente me apasiona. Quería dejarles un último dato que yo tenía preparado para esta entrevista y es un dato preocupante, ¿no? Solamente el 28% de líderes de empresas ecuatorianas entienden qué es cultura. Entonces, yo quiero invitarles a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando a que sean parte del cambio. ¿Con qué me refiero a que sean parte del cambio? A que no necesitamos estar en un cargo directivo para sugerir a las empresas un nuevo camino, para ir mañana a nuestras empresas o en lugares de trabajo, o en nuestros emprendimientos y decir, oye, escuché un concepto de cultura, ¿qué será? Sentémonos a conversar, revisemos qué tipo de cultura tenemos, qué tenemos que cambiar. No nos quedemos, por favor, en entender que las cosas que siempre hemos hecho de alguna manera están bien. Entonces yo les invito a que ustedes y yo y nosotros seamos parte del cambio, no solo de las empresas, sino también del país. Bueno, para no dejarle a uno de nuestros oyentes con su pregunta, acá Carlos nos manda
una inquietud. Dice, a ver, pregúntenle a Cris, ¿qué es para ella el éxito? Una pregunta un poco subjetiva. A ver, yo creo que el éxito depende de lo que cada persona sienta y considere que para ella es éxito. Pero, ¿qué es para usted, Cris? Bueno, una pregunta bastante subjetiva porque depende de qué es el éxito para cada persona. Pero, ¿qué es el éxito hoy por hoy? Yo en la etapa en la que me encuentro, para mí éxito es inspirar a las personas. Definitivamente, yo he identificado que tengo muy desarrollado el tema inspiracional, entonces yo me siento exitosa cuando logro, perdón, inspirar a mi equipo de trabajo, cuando logro inspirar a alguien en mi familia, cuando logro inspirar a algún amigo. Para mí eso es éxito, estimado Carlos. A ver, me dice por acá que hay mensajes en Facebook, esos no los tengo por acá, no sé si Ronald nos puede ayudar con alguno de ellos. Me da una manita. Sí. Ajá, ajá. A ver, vamos a ver por acá. Excelente. Acá nos está leyendo, perdón, nuestros amigos no lo escuchan a Ronald, pero Ronald nos está leyendo algunos mensajes de nuestros amigos, Belén, que nos están felicitando por el programa, que lo ven muy interesante. Por acá teníamos una pregunta, Ronald, perdón, te corté. Parece que había una pregunta al final, ¿no? ¿Qué opción sugieren para cuando los colaboradores no están alineados al propósito de la empresa? Qué interesante pregunta. Hay- Bueno, ahí creo que un pilar, digamos, de la sugerencia es entender primero cuál es el propósito de la empresa y segundo, entender qué prácticas en la empresa tenemos para hacer que las personas se identifiquen con ese propósito, porque no va a ser tan natural que alguna persona nueva llegue y se identifique el primer día. Es cómo estamos difundiendo y qué estamos haciendo para que las personas se identifiquen. Ujú. Muy bien, muy bien. Creo que felicidades, Cristina Hidrobo, por tu entrevista. Muy bien. Mm. Bueno, le están felicitando acá a nuestra invitada. Sí, creo que las mujeres que se han conectado el día de hoy dice que se han sentido inspiradas por una mujer inteligente y talentosa como Cristina y que pues van a empezar con muchos bríos desde mañana su jornada laboral con todo esto que han escuchado de nuestra invitada. Muy bien. Marco David también. Marco Hidro, felicitaciones. Ok. Bueno, perfecto, perfecto. Acá Ronald nos estaba dando. Qué chévere saber que hay muchas personas conectadas, muchas personas que están contentas, que les ha gustado el tema que abordamos el día de hoy. Y por cierto, pues creo que no nos equivocamos en invitar a Cristina, una joven profesional que el día de hoy se dio cuenta que ya no es millennial. Me acabo Ese es de dar un dato también. cuenta. Pero bueno, que sin duda retrata el nuevo rol que tienen las mujeres en las organizaciones y sobre todo los jóvenes profesionales que ahora buscan cada día prepararse más y combinar la experiencia con la formación, ¿sí? Yo creo que tenemos que estar listos para todos los nuevos retos que nos pone el mundo laboral. Un gusto estar aquí. ¿Cómo la pasó, Cris? Bueno, para mí fue realmente súper emocionante, como decía, se quedó bastante corto el tiempo para todo lo Vamos que a hay hacer la que parte hablar, 2, creo, de cultura. para Ajá. todo lo que hay que hablar de cultura y nada, me he sentido súper cómoda, como les comenté, es un tema que me inspira. Qué lindo que estén varias personas conectadas, me gusta mucho que se hayan generado dudas, esa participación interactiva y nuevamente vuelvo a repetir para cerrar esta noche es seamos parte del cambio. Bueno, muy bien, les animo a todos nuestros amigos de Evolución Radio, todos los que ya son parte de After Work,
a que también nos escriban y nos sugieran temas que les interese que tratemos por acá, y con gusto pues ubicaremos a un experto de esos temas pues para abordarlos. Qué gusto estar acá. Va a ser nuestro puntapié inicial este programa, y estoy seguro pues que en los programas venideros pues vamos a tener cada vez más oyentes y personas que se van a enganchar, y vamos a ir aprendiendo juntos, porque esa es la idea. Aquí todos aprendemos y queremos dejar, como bien decía Cris, pues una huellita de todo lo que hemos conversado y lo que conversaremos en programas posteriores. Una linda noche, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo. Hasta Muchos luego. éxitos, Cristian. Hasta luego. Chao amigos, hasta luego. Incontables luces, fuentes de tiempo.